Nos guste o no, el desarrollo de un proyecto de gestión cultural trae consigo el reto de la administración. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se miden? ¿Quién es el responsable de qué? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Y cómo lo podemos proyectar? Son muchos los componentes que marcan la diferencia entre un proyecto organizado y sostenible y un proyecto con buenas intenciones que no logra cumplir su propósito. Quienes trabajamos en proyectos culturales debemos conocer e implementar esos principios. Con el fin de ayudarte a ejecutar un proyecto cultural con un adecuado plan, cronograma y presupuesto, te ofrecemos la caja de herramientas para la gestión cultural del Banco de la República, especialmente el módulo de Administración de Proyectos. Este es un módulo completamente práctico en el que te compartimos nociones concretas, buscando poner a tu disposición algunas herramientas para crear, gestionar y medir un proyecto de gestión cultural. Mi nombre es Fernando Barona Tovar, soy director de la Unidad de Gestión de la Red Cultural del Banco de la República de Colombia y quisiera entonces comentar un poco acerca del componente de esta caja de herramientas que hemos denominado gestión administrativa. Debo decir que la gestión administrativa en los procesos culturales es determinante. Y esa afirmación obedece al ejercicio que durante algunos años hemos llevado al interior del Banco de la República en el desarrollo y cumplimiento de la labor cultural en el país. Sin lo administrativo, las propuestas, proyectos, ideas en torno de las colecciones y de las manifestaciones y expresiones culturales no lograrían su desenlace afirmativo o positivo. Se quedarían ahí en el mundo de las ideas. Por ello, pensamos que el gestor de procesos culturales es un profesional ante todo, en el mejor sentido del término, aunque no necesariamente tenga títulos universitarios, pero sí debe asumir con criterio profesional el ejercicio de la gestión de los procesos culturales. Y como parte fundamental de ese ejercicio está el componente administrativo. En ese sentido, los gestores culturales tenemos en nuestras capacidades, en nuestras competencias, en nuestras orientaciones y en nuestras convicciones, el sentido de la administración. No solamente para designar la ubicación de los recursos financieros o logísticos o físicos, sino para que a partir de ese concepto que organiza la economía, nos permita entrar en los procesos de planeación, que nos permita entender que la planeación y la administración dentro de la planeación de procesos culturales es un ejercicio constante de pensamiento. No es una técnica que se utiliza de forma mecánica indistintamente en un lugar u otro, en un día u otro, en un proyecto u otro. Como ejercicio de pensamiento, como dinámica de reflexión y de análisis, la planeación es dinámica. La planeación exige que se estudie, que se investigue cada elemento que se vaya a desarrollar dentro del universo de la gestión de los procesos culturales. En ese sentido, nosotros, en el Banco de la República, hemos
optado, como muchas de las instituciones culturales de hoy en día y desde hace un tiempo bastante considerable, por fortuna razonable también, trabajar en función de proyectos. Creemos que los proyectos son el punto que nos permite esa pista de aterrizaje de este gran universo de las ideas. Cuando nosotros tenemos una idea y a esa idea le agregamos el ejercicio de pensamiento que conocemos como la planeación, es posible que esa idea transite hacia un proyecto. Si a la idea no le generamos la planeación, si a la idea no le agregamos conocimiento mayor, no le agregamos reflexión y análisis, es probable que se quede ahí, en la idea. Pero si por el contrario hacemos el ejercicio que permita caminar por esa ruta, podemos encontrar con la formulación de proyectos. Y recordemos que los proyectos son los que nos permiten establecer una dinámica en el tiempo, que nos ubique en el corto, en el mediano y en el largo plazo, en el cumplimiento de unas metas, en el cumplimiento de unos propósitos, en el encuentro de unos desarrollos, que todos lleguen a ser contributivos para el crecimiento de los individuos y desde luego de las sociedades. Proyectos que deben nacer de esos entornos cercanos a las instituciones culturales o también lejanos, pero que se entrecrucen con los propósitos definidos en esa estructura administrativa que conocemos como la misión, la visión, los objetivos y más concretamente en la vocación institucional. Cada institución tiene la suya, no hay una igual a otra, porque obedece justamente a su posición geográfica, a la construcción e identificación de esas manifestaciones de las geografías humanas. Y vemos cómo estos conceptos de geografías humanas, estos conceptos propios de las ciencias sociales se entrecruzan con estos principios de la administración como organización de las economías. Cuando reconocemos en los entornos estas manifestaciones, empieza un ejercicio de planeación propio de la administración que nos permite organizar este universo de expresiones, este universo de ideas, hasta llegar a la formulación de los proyectos. Y creo que es importante mencionar que los proyectos son la fase última de un ejercicio de planeación que viene desde unos niveles macro. Recordemos que en este ejercicio de planeación nos encontramos con unas políticas que definen unos lineamientos claros para cada una de las instituciones y cada una de las organizaciones. Políticas como formulaciones amplias, como formulaciones paraguas que permiten trazar unos caminos por donde esta institución, en función de lo que debe hacer, de lo que puede hacer y de lo que está obligada a hacer, desarrollará en el tránsito de su vida institucional. De esas políticas que son formulaciones teóricas amplias, se desprende otro nivel que conocemos como los planes. Los planes que empiezan a darle vida, empiezan a bajar ese nivel amplio en la formulación de las políticas y los planes empiezan a concretarse en unos niveles macro, si bien es cierto macro, pero más en términos de respuesta a la
condiciones locales o regionales donde se ubica. Planes que obedecen o deben obedecer a formulaciones recogidas en función de la prospectiva y de las proyecciones mismas que se establecen en función de las necesidades que las instituciones evidencian en sus entornos locales, regionales o nacionales. Planes que siguen siendo unas formulaciones teóricas y conceptuales que bajan a otro nivel, que son los programas. Los programas ya vienen a ser unas formulaciones sectoriales que deben corresponder a esas formulaciones macro identificadas en los planes, y estos a su vez corresponden a esas formulaciones establecidas en las políticas. Tenemos políticas, planes y programas, y ahí estamos en el renglón de lo sectorial. Vamos a decir que trabajaremos, ejemplo, con colecciones documentales enfocadas en bibliotecas. Trabajaremos con colecciones arqueológicas y etnográficas circunscritas en su desarrollo y en su circulación en términos de exposiciones enfocadas hacia el universo de las ciencias antropológicas, y algunas de ellas en exposiciones permanentes en museos etnográficos, o para el caso nuestro, en el Banco de la República, museos del oro. Y así empezamos a encontrar unas formulaciones sectoriales que nos permiten establecer entonces esa relación con los programas. Pero esto sigue siendo una formulación de alguna manera conceptual. Sí, trabajaremos con colecciones, pero ¿y qué vamos a hacer con ellas? Y nos encontramos con los proyectos. Los proyectos son estas formulaciones que le van a dar vida a los programas y, desde luego, a los planes, y harán cumplir la política. Sin proyectos no hay planeación que resista. Son los proyectos los que permiten la activación, la concreción y la ejecución de estos principios teóricos y conceptuales que tenemos en las formulaciones amplias en las instituciones culturales. Estos proyectos tienen a su vez unas formas para acercarse a partir de la planeación que digo se circunscribe en este ámbito amplio de la administración, y dentro de ese ejercicio de planeación vuelve a surgir el mundo de las ideas, y dentro de ese mundo de las ideas la formulación de las preguntas. Preguntas clave que todos nosotros en estos procesos de diseño, de definición de proyectos culturales, nos debemos hacer siempre. Por lo menos 3 preguntas. Trabajamos en términos de ideas, socializamos las ideas con grupos, con colectivos grandes o pequeños, pero siempre será necesaria la socialización, la discusión, el debate y diálogos siempre horizontales que nos permitan enriquecer este universo inicial de la planeación en función de las 3 preguntas. Aquello que nos estamos planteando es útil para quién o para quiénes. Siempre en la gestión de los procesos culturales debemos abandonar el individualismo y allí despojarnos de cualquier pretensión de búsquedas de reconocimientos personales y pensar que ese nivel de lo útil debe ser útil para el colectivo, no buscar la utilidad individual. La segunda pregunta es: ¿necesario? ¿Es necesario hacerlo ahora? ¿Es necesario aterrizar esa idea en un proyecto ahora?
O tal vez fue necesario hace un tiempo y la dinámica misma de las culturas nos ha llevado a que hoy reconozcamos que esto ya no es necesario. O será necesario más adelante, pero no ahora. Allí aplica mucho la posibilidad de establecer las prioridades. Y la tercera pregunta, ¿es posible? ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible aterrizar esa idea en un proyecto y generar una estructura de proyecto que permita avanzar, implementarlo, desarrollarlo, ejecutarlo, evaluarlo, medirlo, etcétera? ¿Con quiénes? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Para qué? Eso nos va a permitir establecer un aterrizaje, digo, en esa pista que construimos en términos de la planeación. Y hasta ahí es claro que entramos a la planeación y a la administración de nuestros procesos bajo las categorías propias del desarrollo del pensamiento, de la reflexión y del análisis. No bajo las categorías de elementos técnicos donde debemos decir de una forma algorítmica que este componente más este componente menos este componente multiplicado por este componente siempre nos dará como resultado esto. Y si no es así, no sirve. No. Ese no es el principio como entendemos nosotros la planeación ni la administración. La administración requiere un diálogo, un análisis, un debate y sobre todo tener la claridad desde dónde estamos nosotros ubicados en función de hacia dónde queremos continuar en esa ruta. La administración tiene como tarea también la interpretación. Y en ese ejercicio de aterrizaje a la planeación, la interpretación juega un papel muy importante. Interpreta los entornos, pero también interpreta la normatividad y la reglamentación propia de donde se está generando la posibilidad para la implementación de los proyectos. Y en ese sentido, la administración va a tener siempre en cuenta y con mayor valor el camino, no la llegada. El camino es ese tránsito que nos permite trabajar con hitos siempre ubicados organizadamente dentro de un ejercicio que aquí, hoy y nosotros llamamos proyectos. Y estos proyectos van a tener una vida. Como los seres humanos, los proyectos también tienen una vida. Se conciben desde las ideas, nacen, crecen, se desarrollan, se implementan, se evalúan constantemente en el tránsito de su vida y mueren. Todo proyecto nace y muere. No hay proyectos eternos. Si durante la vida de esos proyectos surgen otros, serán exactamente otros y deben tener el mismo ejercicio de reflexión y de pensamiento para su formulación, su diseño, su gestión, su implementación y su evaluación. Dentro de esos elementos intervienen las proyecciones financieras, desde luego. Todo proyecto tiene una formulación que incluye objetivos o propósitos, contextos, antecedentes, justificaciones, metas, actividades que son las que le dan la vida al proyecto mismo. Proyecto, si no tiene actividades, no puede funcionar.
es lo que activa, lo que tiene la acción, lo que se lleva y se traduce en acciones concretas en el entorno inmediato. Y ellas mismas tienen como ejes transversales unos indicadores, que son aquellos que nos van monitoreando. Los indicadores son muy útiles. Los indicadores no son como a veces los pensamos para castigar o para juzgar al final si lo hizo bien o mal. Los indicadores se diseñan y se construyen y se incorporan a los proyectos para establecer el monitoreo que se debe hacer al proyecto mismo. ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo podemos mejorar en función de aquella meta que nos hemos trazado? Hay indicadores de gestión que hacen el monitoreo de la presencia de los recursos financieros, físicos, de infraestructura, logísticos, con los que se está implementando el proyecto y su relación con los usuarios de ese proyecto. ¿Cómo se está moviendo esa relación? ¿Cómo podemos establecer la lectura entre cómo se están gestionando los recursos desde la vida institucional y cómo los están recibiendo en los entornos de las comunidades donde se están orientando estos recursos? Los indicadores de gestión entonces se ubican allí y son generalmente de orden cuantitativo. Pero tenemos otros indicadores que son indicadores de impacto cultural, que son los que nos van a indicar el desarrollo del para qué estamos ejecutando un proyecto en concreto o estamos desarrollando un conjunto de proyectos que se ubican dentro de un programa, que dan respuesta a un plan y finalmente interpretan la ejecución de una política. Esos indicadores de impacto cultural responden al para qué se hace y en ese sentido la respuesta final es de orden cualitativo, donde el análisis, la reflexión, el contexto que se recupera de la información desarrollada, implementada y producida en la vida de una gestión cultural, nos va a entregar una serie de datos que debemos interpretar, que debemos analizar, que debemos cruzar para poder dar respuesta al para qué hacemos lo que hacemos. Si bien es cierto, se hace uso de herramientas de orden cuantitativo, la esencia no es lo cuantitativo. La esencia es la búsqueda o se dirige hacia la búsqueda de argumentos, de elementos, de contextos que permitan, vuelvo a una interpretación, a caminar siempre por los bordes que nos permita llegar a definiciones de orden cualitativo. En ese sentido, nosotros le asignamos siempre a los proyectos indicadores de gestión e indicadores de impacto cultural. La administración, además, corresponde a procesos normativos, corresponde a orientaciones reglamentarias, tanto de orden presupuestal, contable, jurídico, que nosotros como gestores de procesos culturales los debemos tener siempre al frente para poder consultarlos en la medida en que sea necesario. No somos los expertos en la interpretación de las normas y de lo jurídico
y seguramente en lo contable, pero sabemos para qué sirve. Es la garantía que nos permite a nosotros la consulta a los expertos. Sabemos que existen unos procedimientos normativos contables y allí debemos establecer siempre ese seguimiento a cada uno de los componentes que conforman ese universo de lo contable, pero también de lo presupuestal. La contabilidad es importante, pero lo presupuestal, como proyecciones, como ordenamiento de los recursos, es fundamental. Y allí, a esos dos elementos, nosotros debemos corresponderle. Debemos siempre estar atentos a los cambios, porque también tienen cambios estos procedimientos y estas normatividades contables y presupuestales. Y cada organización tiene la suya, cada institución tiene la suya. Tenemos legislación sobre el patrimonio arqueológico, tenemos legislación de bibliotecas, tenemos legislación sobre derechos de autor, tenemos legislación sobre patrimonio, tenemos legislación sobre todos los ordenamientos que permiten la expresión del espíritu de los seres humanos. Y en ese sentido, nosotros, en la gestión administrativa, debemos incorporar el conocimiento constante de esas normatividades. No digo tampoco que nos vamos a volver expertos en legislación, ni todos vamos a ser expertos en leyes y abogados, y que no podemos desarrollar nuestra tarea si no tenemos ese conocimiento profundo. No, pero sí debemos establecer cuáles son los elementos base que nos permiten ser interlocutores con los expertos para, de nuevo, formular las preguntas precisas, llegar a conclusiones concretas que nos permitan avanzar. La gestión administrativa no es un obstáculo, es el componente que nos permite avanzar positivamente, que nos permite avanzar con la certeza de no infringir la normatividad y la reglamentación institucional y nacional, que nos conduzca a encontrar esos vínculos con otros universos del conocimiento que apuntan hacia los mismos objetivos. No podemos pretender nosotros, como gestores de procesos culturales, entregar la responsabilidad total a los administrativos, porque es que yo no puedo perder el tiempo en la administración. No, todos nosotros en la gestión de procesos culturales hacemos el ejercicio constante en virtud de lo administrativo. Muchas gracias.